Tu vida no es tuya, es el eco de tu familia. Y hoy vas a romperlo. La mayoría de las personas mueren siendo copias de su familia. ¿Quieres ser la excepción? ¿Creen que eligieron a su pareja actual? No la eligieron. Fue su complejo materno o paterno no resuelto quien eligió por ustedes. ¿Creen que sabotean sus relaciones por mala suerte? No es mala suerte. Es un programa psicológico instalado en su infancia que está funcionando en piloto automático, garantizando que repitan exactamente los mismos patrones disfuncionales que juraron nunca repetir. ¿Y la parte más perturbadora? Van a defender estos patrones como si fueran decisiones conscientes. En este exacto momento, mientras están navegando por Instagram buscando inspiración, hay por lo menos 3 voces en su cabeza que no son suyas. Es su madre diciendo que deberían estar casados a esta altura. Es su padre repitiendo que necesitan trabajar más duro porque el mundo es cruel. Es su abuela susurrando que gente como nosotros no merece ser muy feliz, no se hagan ilusiones. ¿Y ustedes? ¿Ustedes realmente creen que esos pensamientos son suyos? Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando los misterios más profundos de la psique humana, interpreté miles de sueños, exploré mitos de civilizaciones antiguas, pero nada, absolutamente nada me fascina tanto como la capacidad de ustedes, personas del siglo XXI, de tener acceso a toda la información del mundo en la palma de la mano y aún así repetir los mismos patrones neuróticos que sus bisabuelos repetían. Es como tener un GPS de última generación e insistir en usar el mapa roto y desactualizado que su abuelo dejó en la guantera. Hoy voy a revelar algo que les va a hacer cuestionar cada decisión espontánea que tomaron en los últimos 5 años, no están viviendo su vida. Están ejecutando un guión familiar escrito décadas antes de que nacieran. ¿Ese miedo irracional al éxito? Heredado. ¿Esa necesidad compulsiva de agradar a todo el mundo? Programada. ¿Esa sensación de que nunca es suficiente incluso cuando conquistan todo? Instalada en su psique cuando tenían 3 años de edad. Y antes de que piensen, esto no se aplica a mí, mi familia es normal, déjenme advertirles, quédense hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la ley de la lealtad invisible, el mecanismo psicológico que los hace sacrificar su felicidad para mantener vivo el sufrimiento de las generaciones anteriores. Es literalmente por esto que están en una relación que no los satisface, en un trabajo que no los realiza, en una vida que parece de otra persona. Y si son nuevos aquí en el canal, consideren suscribirse, porque cada semana yo, Carl Jung, analizo los fenómenos más absurdos de la modernidad a través del lente de la psicología profunda, y les garantizo que se van a reconocer en cada vídeo, para bien y para mal. Vamos directo al punto con el concepto que va a explotar su percepción de la realidad, el complejo familiar. Y no estoy hablando de tener una familia complicada. Estoy hablando de algo mucho más siniestro e invisible. Imaginen que su psique es como el smartphone de ustedes. Creen que están en control, que deciden cuándo abrir cada aplicación, ¿cierto? Equivocado. Existen aplicaciones ejecutándose en segundo plano, drenando su batería, accediendo a sus datos, controlando su comportamiento, y ni siquiera saben que existen. Esas aplicaciones son los complejos familiares. Cada vez que su madre suspiró decepcionada porque sacaron una nota 7 en vez de 10, un pedazo de código fue instalado, nunca soy lo suficientemente bueno. Cada vez que su padre los ignoró cuando trataron de mostrar algo que los enorgullecía, otro código, no merezco atención. Cada vez que los compararon con su primo exitoso, más código, soy el fracaso de la familia. Y estos códigos no se quedaron quietos esperando. Se agruparon, crearon una entidad psíquica autónoma dentro de ustedes que yo llamo complejo. Y este complejo tiene su propia agenda, generalmente una agenda destructiva.
Déjenme ser más específico con ejemplos que van a reconocer inmediatamente. El complejo nunca es suficiente, trabajan 12 horas al día, ganan bien, tienen reconocimiento profesional, pero viven con una ansiedad crónica de que van a perder todo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cuando eran niños, sus padres vivían estresados con el dinero, y ustedes absorbieron el mensaje, nunca tenemos suficiente, nunca estamos seguros. Ahora pueden tener una cuenta bancaria cómoda, pero el complejo sigue gritando, trabajen más. Ahorren más. ¿Van a acabar en la miseria? El complejo del buen niño / buena niña tienen 32 años, pero no pueden tomar una decisión importante sin consultar a sus padres. No pueden establecer límites. No pueden decir que no. ¿Por qué? Porque aprendieron que su valor estaba en ser obedientes, en no crear problemas, en hacer feliz a todo el mundo, menos a ustedes mismos. El complejo de la oveja negra se autosabotean sistemáticamente. ¿Consiguen un buen empleo? ¿Encuentran una forma de ser despedidos? ¿Entran en una relación sana? ¿Buscan pelea de la nada? ¿Por qué? Porque su familia los puso en el papel de el problemático, el irresponsable, el que nunca va a resultar bien. Y a un nivel inconsciente, sienten que traicionar ese papel es traicionar su identidad. Pero aquí está lo que realmente los va a asustar, estos complejos no son solo sobre lo que les pasó a ustedes. Cargan traumas de generaciones enteras. ¿Su abuelo vivió una guerra o una dictadura? Desarrolló un miedo profundo a la autoridad, a expresarse, a confiar en las personas. Nunca habló de eso, los hombres de esa época no procesaban emociones. Pero ese miedo se infiltró en cada silencio, cada evasión, cada mensaje implícito que les pasó a sus hijos. Sus padres crecieron sintiendo una ansiedad difusa, sin entender de dónde venía. ¿Por qué tengo tanto miedo de destacarme, de expresar mi opinión, de ser visto? Y transmitieron esa ansiedad a ustedes a través de frases como, no llamen la atención, cuidado con lo que dicen, es mejor pasar desapercibido. ¿Y ustedes? Tienen un pánico inexplicable de hablar en público, de expresar sus opiniones en las redes sociales, de promocionarse profesionalmente. Y creen que es su forma de ser tímidos. No es así. Están cargando el miedo de un trauma que pasó 60 años antes de que nacieran. Están resolviendo un problema que no es suyo, luchando una guerra que ya terminó, huyendo de un peligro que ya no existe. Es por esto que pueden hacer terapia, leer libros de autoayuda, ver vídeos motivacionales, y aún continuar repitiendo los mismos patrones. Porque están tratando de resolver un problema individual cuando el problema es sistémico, familiar, transgeneracional. Y ahora vamos a lo que realmente gobierna su vida sin que se den cuenta, los mandatos familiares invisibles. Son las leyes psicológicas no escritas que controlan sus decisiones como si fueran verdades absolutas. Voy a enumerar los 5 mandatos más comunes que identifiqué, y apuesto que al menos 3 de ellos están funcionando en su cabeza en este exacto momento. Mandato número 1, no superen a sus padres. Este es brutal y súper común en familias latinoamericanas. ¿Cuántos de ustedes notaron que, justo cuando están a punto de tener más éxito financiero que sus padres, más estabilidad emocional, más realización personal, sabotean todo? Se pelean con el jefe justo antes del ascenso. Terminan la relación sana justo cuando se iba a poner seria. Gastan todo el dinero que ahorraron en algo completamente innecesario. ¿Por qué? Porque existe una lealtad inconsciente que dice, si soy más feliz que ellos, estoy probando que fracasaron. Estoy traicionando a la familia. Estoy diciendo que soy mejor que ellos. Y en culturas donde respeto a los padres es sagrado, este mandato es aún más poderoso.
Literalmente prefieren permanecer infelices antes que faltar el respeto a sus padres siendo más exitosos que ellos. Mandato número 2, ¿y cuándo te casas? ¿Y los nietos? Ah, este es un clásico. Si tienen entre 28 y 40 años, apuesto que ya escucharon esta pregunta en cada almuerzo dominical, cada fiesta familiar, cada videollamada. ¿Y qué pasa? Internalizan esa presión. Empiezan a sentir que están atrasados en la vida. Entran en relaciones que no tienen sentido solo para no quedarse atrás. Se casan por presión social, no por elección consciente. O van al otro extremo, rechazan completamente la idea de una relación seria como forma de rebeldía contra la presión familiar. Pero miren la ironía, siguen siendo controlados por la familia, solo que ahora a través de la oposición. En ambos casos, no están libres. Están reaccionando al mandato en vez de elegir conscientemente lo que ustedes realmente quieren. Mandato número 3, sean el terapeuta emocional de la familia. Este generalmente recae sobre un hijo específico, normalmente el más sensible, el más empático. ¿Y ustedes saben cómo funciona esto? ¿Su madre está triste? Ella no procesa eso, se lo transfiere a ustedes. De repente están deprimidos y no saben por qué. ¿Su padre tiene rabia reprimida? Ustedes desarrollan problemas de comportamiento, ansiedad, irritabilidad. Se convirtieron en el basurero emocional de la familia. ¿Y la parte más cruel? Crecen pensando que su propósito en la vida es cargar el dolor de otros. Eligen profesiones de cuidado, relaciones donde siempre son el salvador, amistades donde son el eterno consejero, todo esto mientras descuidan completamente sus propias necesidades. Mandato número 4, mantengan los secretos, no cuestionen, no denuncien. Toda familia tiene los asuntos de los que no se habla. El tío alcohólico que nadie menciona. El abuso que fue barrido bajo la alfombra. La aventura extramarital que nunca pasó. La depresión de la madre que llaman capricho. Y existe una presión gigantesca para mantener el silencio. Porque la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar los demás? Porque no se falta el respeto a la familia. Pero aquí está la verdad que nadie cuenta, los secretos familiares son como radiación psíquica. No los ven, pero los contaminan. Causan síntomas extraños, ansiedad crónica sin causa aparente, depresión inexplicable, enfermedades psicosomáticas. Y ni saben de dónde viene, porque el secreto es exactamente sobre no saber. Mandato número 5, sacrifiquen sus sueños por los sueños no realizados de ellos. Su padre quería ser músico pero tuvo que ser práctico y convertirse en contador. Ahora ustedes necesitan realizar el sueño de él, aunque la música no les interese. Su madre quería viajar por el mundo pero tuvo que casarse y tener hijos temprano. Ahora vive a través de ustedes, presionándolos para hacer los viajes que ella no hizo, pero solo los viajes que ella aprobaría. No están viviendo su vida. Son el avatar de los sueños frustrados de la generación anterior. ¿Y lo más trágico? Pueden hasta alcanzar esos objetivos y sentirse completamente vacíos, porque nunca fueron sus objetivos de verdad. ¿Entienden ahora? No son libres. Están operando dentro de una matriz psicológica familiar que programa el 90% de sus decisiones espontáneas. Y la única forma de salir de esa matriz es primero reconocer que están dentro de ella. Y ahora déjenme crear un escenario absolutamente divertido pero terriblemente real. Imaginen que yo, Carl Jung, fui añadido al grupo de WhatsApp de su familia. Sí. Ese grupo infernal que silencian pero no tienen valor de abandonar porque sería irrespetuoso. Veamos qué pasaría. 8:47 de la mañana,
Tía Carmen, buenos días familia hermosa. Varios emojis, seguidos de una cadena religiosa de 47 mensajes que nadie pidió. Análisis jungiano instantáneo, proyección masiva de la propia inseguridad a través de performance de religiosidad. Cuantos más mensajes piadosos, mayor la sombra no integrada. 9:23 de la mañana, mamá, hijo, ¿viste esto? Link de noticia alarmista sobre cómo los jóvenes de hoy no quieren trabajar más. Complejo materno clásico, crítica velada envuelta en preocupación. Traducción, nunca vas a ser lo suficientemente responsable. 10:15 de la mañana, papá, silencio absoluto, pero visualizó todo. Patrón de evasión emocional transmitido generacionalmente. Presencia ausente. Está en el grupo pero no está. Metáfora perfecta de la paternidad emocional disfuncional. 11 de la mañana, prima exitosa, familia. ¿Me están ascendiendo a gerente regional? Lanzador de serpentinas copas de champán, foto en oficina corporativa impecable. Ah, la prima que la familia usa como regla para medir su fracaso. Ella no publica esto inocentemente. También está atrapada en el complejo, solo que el suyo es, necesito probar mi valor constantemente. 11:05 de la mañana, abuela, qué orgullo hija. Y tú, su nombre, ¿cuándo nos das buenas noticias también? Y ahí viene la comparación. El juicio disfrazado de interés. Traducción, ¿por qué no eres exitoso como tu prima? Decepción ambulante. 11:06 de la mañana, ustedes, visto, pero no responden. Claro que no responden. Porque cualquier cosa que digan será usada contra ustedes en el tribunal psicológico familiar. 12:30 del mediodía, tío molesto, meme político polémico. Siempre hay uno. Siempre. El tío que convierte el grupo de la familia en campo de batalla ideológico porque no tiene donde descargar sus frustraciones existenciales. 2 de la tarde, mamá, hijo, ¿estás bien? Te veo callado. Seguido de 5 emojis preocupados. La hipervigilancia emocional disfrazada de amor. No está preocupada si están bien. Está ansiosa porque no están interpretando el papel esperado en el teatro familiar. 2:05 de la tarde, yo, Jun, no aguanto más y escribo. Por el inconsciente colectivo, ¿se dan cuenta de que este grupo es una constelación perfecta de complejos familiares no resueltos manifestándose a través de la tecnología? Cada mensaje es una proyección. Cada silencio es una evasión. ¿Cada emoji es una máscara psicológica? Están todos atrapados en patrones neuróticos y llaman a eso amor familiar. 2:06 de la tarde, Jun fue removido del grupo. 2:07 de la tarde, mamá papá, privado, este psicólogo suizo es muy mal educado, ¿quién fue el que lo añadió? Y es exactamente eso lo que pasa cuando tratan de traer consciencia a dinámicas familiares disfuncionales. Los expulsan. Los silencian. Los etiquetan como problemático, exagerado, irrespetuoso. Porque la familia no quiere consciencia. La familia quiere mantenimiento del patrón. La familia quiere que cada uno permanezca en su papel designado, interpretando el guión familiar, garantizando que nada cambie, porque el cambio es amenazante para todo el sistema. Pero el grupo de WhatsApp es solo el aperitivo. El plato principal de la disfunción familiar sucede en el almuerzo dominical. Ese evento opcional, que si no asisten, será tema de chisme por los próximos 6 meses. Imaginen la escena, estoy sentado a la mesa. La comida está deliciosa, debo admitir, la culinaria es terapéuticamente reconfortante.
Pero lo que está pasando psicológicamente en esa mesa es un espectáculo digno de documental sobre comportamiento humano primitivo. La mamá está sirviendo comida compulsivamente. Come un poco más, estás muy flaco. Si están flacos. O, mejor no repitas, querido, si no están flacos. En ambos casos, el mensaje subliminal es, no saben cuidarse solos. Me necesitan a mí. Porque si aprenden a cuidarse solos, ¿cuál sería el papel de ella? Su identidad está fusionada con ser necesaria. Si ya no es más necesaria, ¿quién es ella? El papá está viendo fútbol en el celular mientras todos conversan. Cuando alguien trata de incluirlo, da respuestas monosilábicas, sí, después vemos. Lo observo y veo generaciones de hombres que aprendieron que la emoción es debilidad, que la presencia es opcional, que el papel masculino es ser el proveedor silencioso. No está siendo maleducado conscientemente. Solo está repitiendo el único modelo de paternidad que conoció. La hija mayor, ustedes, si tienen ese papel, que está haciendo tres cosas al mismo tiempo, sirviendo agua para todos, mediando un conflicto entre la tía y la abuela, y reorganizando los platos en la mesa. Tiene 35 años, pero parece tener 60 de tanto peso emocional. Quiero gritar, no eres la madre de todos aquí. Eres la hija. Puedes descansar. Pero no puede. Porque desde los 8 años fue puesta en el papel de pequeña adulta. Su complejo es tan fuerte que siente culpa si no está resolviendo los problemas de todos. El hijo menor está haciendo chistes autodespreciativos. ¿Yo? ¿Sigo siendo el fracaso de la familia? Jajaja. Todos ríen. Él ríe también. Pero si lo miran a los ojos por 3 segundos, ven el dolor. Fue puesto en el papel de payaso familiar, el que alivia la tensión con humor, que nunca es tomado en serio, cuyos logros siempre son minimizados porque es nombre de él, siempre haciendo payasadas. La abuela es la arquetípica portadora de los mandatos familiares. Suelta comentarios estratégicamente dolorosos disfrazados de amor. Hija, estás más gordita, ¿no? Cuidado, ¿eh? Hijo, 35 años y todavía sin casarte. Vas a acabar solo, ¿sabes? ¿Y de trabajo cómo vas? Porque tu primo ya es gerente. Cada frase es una flecha psicológica, apuntando con precisión quirúrgica a su mayor inseguridad. Y si reaccionan, si establecen un límite, si dicen eso me lastima. Ahí se convierten en el villano. Dios, ahora no se puede decir nada más. ¡Qué sensible! Era solo una broma. ¿Cambiaste? ¿Antes eras más humilde? Y el tío, siempre hay ese tío, que se tomó 3 cervezas y ahora está dando consejos profesionales no solicitados sobre cómo deberían aprovechar mejor sus oportunidades. Él mismo está desempleado hace 2 años, pero eso es irrelevante. Su papel en el sistema familiar es el crítico, y va a interpretar ese papel con dedicación. Estoy observando todo esto y pienso, nadie aquí está siendo auténtico. Todos están interpretando papeles, usando máscaras, personas, evitando conflictos reales a través de conflictos superficiales. Es un teatro psicológico donde cada uno ya se aprendió su diálogo, y el guión nunca cambia. Y cuando finalmente el almuerzo termina, y se van, ¿saben qué pasa? Se sienten agotados. Física, emocional, psicológicamente drenados. Como si hubieran corrido una maratón. Pero no corrieron. Pasaron 3 horas gestionando complejos, evitando disparadores, interpretando su papel, reprimiendo su autenticidad. Pasaron 3 horas siendo quien la familia necesita que sean en vez de quien realmente son. Y ahí,
En el camino de vuelta a casa, piensan, ¿por qué me siento tan mal si fue solo un almuerzo en familia? Y yo les respondo, porque acaban de experimentar 3 horas de traición de sí mismos. 3 horas fingiendo, interpretando, reprimiendo. Y su psique lo sabe. Siempre lo sabe. Y ahora necesito traer a este análisis a un colega contemporáneo mío que era brillante en entender dinámicas familiares, Alfred Adler. Tuvimos diferencias teóricas, algunas bien intensas, por cierto, pero en un punto estábamos absolutamente de acuerdo: la familia es el laboratorio original donde todos los traumas de la vida adulta son fabricados. Imaginen una conversación entre nosotros dos en un café de Viena, principios del siglo XX. Yo, Adler, ¿te das cuenta de que las personas vienen a nuestro consultorio pensando que tienen problemas individuales, cuando en realidad tienen problemas sistémicos familiares? Adler, exactamente, Jung. El paciente dice, tengo baja autoestima. Y yo pregunto, ¿cuál era tu posición en la familia? ¿Primogénito? Hijo del medio, y de repente toda la baja autoestima tiene sentido. Yo, sí. El primogénito desarrolla un complejo de responsabilidad aplastante. Necesita ser perfecto, controlar todo, nunca fallar. ¿Por qué? Porque fue puesto en ese papel a los 5 años cuando nació el hermano menor. Adler, ¿y el hijo del medio? Ese desarrolla lo que llamo sentimiento de inferioridad compensado. Nunca fue el primero en nada. Entonces o se vuelve invisible y se rinde, o se vuelve excesivamente competitivo tratando de probar su valor todo el tiempo. Yo, ¿y el menor? Ah, el menor es fascinante. Toda la familia lo trata como eterno bebé. ¿Y él? Permanece psicológicamente infantilizado hasta los 40 años. O va al extremo opuesto, se vuelve hiperambicioso, tratando desesperadamente de probar que no es el bebé, punto. Adler, Jung, pero estás de acuerdo en que estos patrones no son conscientes, ¿cierto? La familia no decide poner estas cargas en los niños. Yo, exactamente. Es inconsciente. Es automático. Es el complejo familiar colectivo operando a través de generaciones. La madre que fue criada creyendo que amor es control, va a controlar a sus hijos pensando que está demostrando amor. El padre que fue criado creyendo que el hombre no demuestra afecto, va a ser emocionalmente ausente pensando que está siendo fuerte, punto. Adler, y ahí los hijos crecen, van a terapia, y dicen, pero mis padres eran buenas personas. Hicieron lo mejor que pudieron. Y yo respondo, sí, pero lo mejor de ellos estaba limitado por sus propios complejos no resueltos, punto. Yo, precisamente, no es sobre culpar a los padres. Es sobre reconocer que ellos también eran prisioneros de sus propios complejos familiares. También estaban repitiendo patrones que heredaron. Es un ciclo intergeneracional que continúa hasta que alguien tenga el valor de despertar y decir, el ciclo para aquí, conmigo. Adler, pero Jung, sabes que despertar tiene un costo enorme. Yo, lo sé. Quien despierta, quien se individúa, quien rompe el patrón familiar, frecuentemente es expulsado, rechazado, etiquetado como egoísta o ingrato. La familia no tolera el cambio porque el cambio amenaza todo el sistema. Adler, es por eso que tan pocos realmente se liberan. Es más fácil continuar sufriendo de forma predecible dentro del sistema familiar que enfrentar el terror de ser libre fuera de él. Y esta conversación, mis queridos espectadores modernos, sucedió hace más de 100 años. Pero continúa siendo absolutamente relevante hoy. Porque los complejos cambiaron de forma, ahora se manifiestan a través de WhatsApp, Instagram, LinkedIn, pero la esencia permanece igual. Siguen siendo el primogénito perfeccionista que nunca descansa.
siguen siendo el hijo del medio invisible que lucha por atención. Siguen siendo el menor infantilizado que no logra madurar. El teatro cambió de escenario, pero, ¿el guión? El guión es el mismo de 1920, de 1820, probablemente hasta de 1520. Son los mismos patrones neuróticos siendo transmitidos a través de siglos, con cada generación pensando que está haciendo elecciones conscientes cuando solo está ejecutando el software familiar instalado hace generaciones. Y ahora llegamos al concepto más importante, y más aterrador, de toda mi obra, la individuación. Si están esperando que les diga que es un proceso hermoso, transformador y que todo el mundo los va a apoyar, siento decepcionarlos. La individuación es el proceso más solitario, doloroso y socialmente castigado que un ser humano puede emprender. Individuación significa convertirse en quien ustedes realmente son, separados de lo que su familia espera que sean, lo que la sociedad dice que deberían ser, el papel que les fue asignado en el teatro familiar, las máscaras, personas, que usan para ser aceptados. Y aquí está lo que nadie les cuenta sobre este proceso: para individuarse, necesitan traicionar a su familia. Cuando uso la palabra traicionar, no estoy hablando de abandonar o maltratar. Estoy hablando de algo psicológicamente mucho más profundo. Necesitan traicionar las expectativas, los mandatos, la lealtad invisible que los mantiene presos al sistema disfuncional. Veamos ejemplos concretos que ustedes están viviendo en este exacto momento. Traición número 1, no voy a asistir más a eventos familiares tóxicos solo porque es familia. Dejan de ir a ese almuerzo dominical donde pasan 3 horas siendo criticados, comparados y disminuidos. ¿Y saben cuál es la reacción? Estás siendo muy egoísta. La familia es sagrada, no se abandona. Cambiaste, y no fue para bien. Traducción: ¿cómo te atreves a priorizar tu salud mental en vez de continuar siendo nuestro saco de boxeo emocional? Traición número 2, no voy a seguir la carrera / religión / estilo de vida que ustedes quieren para mí. Le dicen a sus padres, no quiero ser abogado. Quiero ser diseñador gráfico. O, no me identifico con la religión de la familia. O, decidí no tener hijos. ¿Y la reacción? Pánico familiar. Porque no están solo haciendo una elección personal. Están amenazando toda la narrativa familiar. Están diciendo, los valores de ustedes no son mis valores. Los sueños de ustedes no son mis sueños. ¿Y eso? Eso es interpretado como rechazo total, como si estuvieran diciendo, fallaron como padres. Traición número 3, no voy a cargar más la carga emocional de todos. ¿Eran el terapeuta no oficial de la familia? El que escuchaba los problemas de todo el mundo, mediaba conflictos, absorbía las emociones no procesadas de otros. Y un día dicen, ya no puedo más. Necesito cuidarme. Y establecen límites. La reacción es devastadora. ¿Estás siendo egoísta? ¿Siempre estuve aquí para ti, y ahora me abandonas? ¿Ya no te importa más la familia? Traducción: ¿cómo te atreves a dejar de ser nuestro basurero emocional? Ahora vamos a tener que procesar nuestras propias emociones y eso es intolerable. Traición número 4, voy a hablar sobre los secretos familiares. Deciden hacer terapia y empiezan a hablar sobre lo que realmente pasó en su familia. El alcoholismo. El abuso emocional. La negligencia. Las dinámicas tóxicas. ¿Y si alguien de la familia descubre que están hablando de la familia con extraños?
¿Estás traicionando a la familia? ¿Estás inventando cosas? Estás exagerando, no fue tan malo. ¿Vas a manchar el nombre de la familia? ¿Por qué esa reacción tan violenta? Porque el secreto es lo que mantiene el sistema funcionando. Cuando rompen el silencio, exponen la disfunción. Y eso amenaza todo el equilibrio familiar. Traición número 5, voy a tener más éxito / felicidad que ustedes tuvieron. Esta es la más sutil y la más devastadora. Empiezan a tener éxito profesional, una relación sana, estabilidad emocional, cosas que sus padres nunca lograron. Y en vez de celebración, sienten una tensión extraña. Comentarios pasivo-agresivos. Ah, ¿ahora creen que son mejores que nosotros? Cuidado, el orgullo viene antes de la caída. No se olviden de dónde vinieron. Porque su éxito es un espejo que refleja el fracaso de ellos. Y no tienen herramientas psicológicas para lidiar con eso. Entonces tratan de jalarlos de vuelta al nivel donde ellos están. Y aquí está la verdad más dura que les voy a contar: para individuarse de verdad, necesitan estar dispuestos a ser vistos como el villano por su familia. Necesitan aguantar la culpa, la presión, la manipulación emocional, las acusaciones de ingratitud, el silencio punitivo, la exclusión de eventos familiares, los comentarios en el grupo de WhatsApp sobre algunas personas que se creen. Y la pregunta que se van a hacer 1000 veces es: ¿será que realmente soy egoísta? ¿Será que estoy siendo injusto con ellos? Y la respuesta, la mayoría de las veces, es no. No están siendo egoístas. Solo están dejando de sacrificarse en el altar del confort emocional de otros. Porque aquí está la diferencia crucial. Egoísmo igual a: mis necesidades son más importantes que las suyas en todas las situaciones. Individuación igual a: mis necesidades son tan importantes como las suyas, y no me voy a anular más para mantener la paz. Es una diferencia gigantesca. Pero para una familia disfuncional, cualquier movimiento hacia la autonomía es interpretado como egoísmo. Y es por eso, mis queridos espectadores, que tan pocas personas realmente se individúan. La mayoría se rinde a la mitad del camino. Porque el precio psicológico parece demasiado alto. Es más fácil volver a la prisión familiar, retomar el papel asignado, y sufrir de forma predecible. Pero para aquellos que tienen el valor de continuar, para aquellos que aguantan la tormenta del rechazo familiar y permanecen fieles a su propia autenticidad, esos descubren algo extraordinario del otro lado: libertad. Verdadera, profunda, innegociable libertad. Y descubren también que, con el tiempo, atraen una nueva familia, no de sangre, sino de elección. Personas que los aman por lo que realmente son, no por el papel que desempeñan. Personas que celebran su crecimiento en vez de sentirse amenazadas por él. Y ahora vamos a sumergirnos en aguas aún más profundas y perturbadoras: la sombra familiar. Ustedes ya conocen mi concepto de sombra personal, todos esos aspectos de su personalidad que rechazan, que consideran inaceptables, que empujan hacia el inconsciente. Su ira, su egoísmo, su envidia, su sexualidad. Todo lo que consideran feo o incorrecto en ustedes mismos. Pero lo que pocos entienden es que existe una sombra colectiva dentro de cada familia. Y esa sombra colectiva es mucho más poderosa y destructiva que la sombra personal. Vean cómo funciona. Toda familia tiene rasgos, emociones y comportamientos que son considerados prohibidos. Y alguien, inevitablemente, va a ser elegido para encarnar esa sombra.
va a ser el depositario de todo lo que la familia rechaza. Ejemplo 1, la familia respetable y exitosa. Todos en la familia tienen diplomas universitarios, carreras estables, reputaciones impecables. Ustedes son la familia modelo del barrio. Pero ahí hay un miembro que es completamente lo opuesto. No logra mantener un trabajo. Usa drogas. Se involucra en relaciones caóticas. Siempre está en crisis. Y la familia lo critica constantemente, ¿por qué no puedes ser como todos? ¿Por qué eres el único problemático? Pero aquí está la verdad psicológica devastadora, la familia lo necesita. Él está cargando toda la imperfección, todo el caos, toda la rebeldía que los otros miembros reprimen para mantener la imagen de familia perfecta. Si él realmente mejorara, si realmente se volviera estable y exitoso, la sombra necesitaría encontrar un nuevo huésped. Otro miembro tendría que empezar a actuar de forma disfuncional, porque alguien necesita cargar aquello que la familia no acepta en sí misma. Es por eso que cuando la oveja negra trata de cambiar, la familia inconscientemente sabotea ese cambio. Hacen comentarios que lo desmoralizan. Recuerdan sus errores pasados. No creen genuinamente en su cambio. Porque él sirve una función psicológica en el sistema familiar. Es el chivo expiatorio. El espejo donde todos proyectan sus propios fracasos, sus propias imperfecciones, sus propias sombras. Ejemplo 2, la familia alegre y relajada. Ustedes son esa familia vibrante que todos envidian. Siempre riendo, siempre de buen humor, siempre posteando fotos felices en Instagram. Familia goals, como dicen. Pero ahí hay un miembro que es crónicamente deprimido. Que no logra superar las cosas. Que parece perpetuamente infeliz. Y la familia se frustra, ¿por qué no puedes ser positivo como nosotros? ¿Por qué siempre estás triste? ¿Eliges ser infeliz? Pero, ¿la verdad? Ese miembro está cargando toda la tristeza reprimida de toda la familia. Porque en esa familia, la tristeza no está permitida. La vulnerabilidad no es aceptada. Entonces todos reprimen sus dolores, sus frustraciones, sus decepciones. Y esa energía psíquica reprimida necesita ir a algún lado. Va al miembro más sensible, más permeable. Ese miembro absorbe inconscientemente todo el dolor que los otros no procesan. Y después es culpado por estar deprimido. Ejemplo 3, la familia controlada y correcta. Nadie bebe. Nadie hace nada impropio. Todos son responsables, controlados, predecibles. Pero ahí hay ese miembro que es explosivo. Que tiene accesos de ira. Que pierde la cabeza por cualquier cosa. Y todos dicen, él heredó eso del abuelo. O, siempre fue así, problemático. Pero, ¿la realidad? Está expresando toda la ira reprimida que los otros se tragan diariamente. ¿El padre que nunca expresa frustración en el trabajo? Esa ira va a algún lado. ¿La madre que siempre mantiene la paz incluso cuando está siendo irrespetada? Esa ira se acumula. ¿Los hermanos que siempre se la llevan tranquila? Están reprimiendo toneladas de resentimiento. Y todo ese contenido emocional no procesado es proyectado en el miembro rabioso, que se convierte en el depositario de la sombra agresiva de la familia. Y aquí está la parte más siniestra de todas. Estos papeles son frecuentemente asignados en la infancia. La familia inconscientemente elige qué niño va a cargar qué parte de la sombra. Generalmente eligen al niño más sensible, más empático, más permeable emocionalmente.
Porque ese niño absorbe las emociones familiares como una esponja absorbe agua. Y ese niño crece creyendo que él es el problema. Que hay algo inherentemente mal con él. Que es defectuoso. Cuando en realidad, es solo la pantalla donde toda la familia proyecta sus propias sombras no integradas. Entonces, ¿cómo se liberan de esto? Primero, necesitan identificar cuál era la sombra de su familia. ¿Qué estaba prohibido? ¿Qué no podía ser expresado? Y segundo, ¿qué papel tuvieron ustedes en relación a esa sombra? ¿Eran el depositario? ¿El que cargaba lo que todos rechazaban? ¿O eran uno de los proyectores? ¿El que mantenía su imagen limpia a costa de alguien que cargaba su sombra? Ambos son aprisionamientos. Ambos necesitan ser conscientemente reconocidos. Si eran el depositario, necesitan devolver la sombra. Necesitan decir, esto no es mío. No soy el basurero emocional de esta familia. Procesen sus propias sombras. Si eran el proyector, necesitan reintegrar su sombra. Necesitan reconocer, yo también tengo ira, imperfección, caos dentro de mí. Solo estaba proyectando en mi hermano barra diagonal hermana para no tener que lidiar con eso. Es un trabajo brutalmente difícil. Pero es el único camino hacia la libertad auténtica. Entonces, después de todo este análisis devastador, deben estar pensando, Jun, esto es aterrador. Toda mi vida es una mentira. ¿Cómo me libero? ¿Existe esperanza? Sí, existe. Pero no les voy a mentir, no existe solución rápida. No existe un vídeo motivacional de 10 minutos que va a arreglar patrones que fueron construidos a lo largo de generaciones. Romper patrones familiares intergeneracionales es uno de los trabajos psicológicos más difíciles, más dolorosos y más solitarios que existe. Pero es posible. Y les voy a dar un mapa, no una fórmula mágica, sino un mapa real. Paso 1. Consciencia brutal y sin autoengaño. El primer paso es desarrollar una honestidad implacable sobre los patrones que están repitiendo. Y esto duele. Porque van a tener que admitir verdades como: elegí una pareja que me trata con indiferencia exactamente como mi padre me trataba. Saboteo mi éxito porque tengo miedo de superar a mi madre y hacerla sentir inadecuada. Me volví workaholic no porque amo mi trabajo, sino porque aprendí que mi valor está en ser productivo. Desarrollé ansiedad crónica porque absorbí el miedo no procesado de generaciones enteras. No puedo tener relaciones sanas porque fui programado para pensar que amor significa drama, control y sufrimiento. Tomen un cuaderno. Escriban esto. Listen todos los patrones que reconocen. Sean específicos. Sean despiadados consigo mismos. Y más importante, dejen de justificarse. Dejen de decir, pero es que mi familia. Sí, su familia plantó esas semillas. Pero ustedes son quienes continúan regándolas. Esa es su responsabilidad ahora. Nadie va a hacer este trabajo por ustedes. Su terapeuta puede guiarlos, pero no puede hacer el trabajo. Sus amigos pueden apoyarlos, pero no pueden despertar por ustedes. Esta jornada es radicalmente personal e intransferible. Paso 2. El duelo por la familia idealizada. Este paso es devastador, pero esencial. Y pocos terapeutas hablan de esto abiertamente porque es demasiado doloroso. Necesitan hacer el duelo por la familia que siempre quisieron tener, pero nunca tuvieron. Necesitan aceptar verdades brutales como: mis padres no van a cambiar. No van a despertar un día y pedir disculpas por lo que hicieron o dejaron de hacer. No me van a dar la validación que siempre esperé.
Ese "estoy orgulloso de ti" genuino que siempre quise escuchar, probablemente nunca va a venir. No van a reconocer el dolor que causaron. Porque para reconocer, tendrían que enfrentar sus propias sombras, y no tienen herramientas psicológicas para eso. Mi familia no es esa familia cálida y solidaria que veo en las películas. Y nunca va a ser. ¿Y eso? Eso es una muerte psicológica. Es la muerte de la esperanza de que un día van a entender. Es la muerte de la fantasía de que, si me esfuerzo más, seré amado de la forma que necesito. Es la muerte del niño interior que todavía está esperando que los padres se conviertan en los padres que necesitaba. Y necesitan llorar esa muerte. Necesitan sentir la ira, la tristeza, la desilusión, el vacío. No repriman. No intelectualicen. Sientan. Porque mientras están esperando que sus padres cambien, que su familia mejore, están poniendo su vida en pausa. Están posponiendo su felicidad, su crecimiento, su individuación, esperando por un permiso que nunca va a venir. Entonces dejen morir a esa familia fantasma. Hagan el duelo. Y después, libérense de esa esperanza que los mantiene presos. Paso 3. Establezcan límites y aguanten el infierno que viene después. Ahora viene la parte activa y aterradora, establecer límites. Y cuando digo límites, no estoy hablando de conversaciones civilizadas donde todos se entienden. Estoy hablando de declaraciones firmes que van a causar reacción. Ejemplos concretos de límites que van a necesitar establecer. Mamá, ya no voy a discutir mis decisiones de vida contigo. Si empiezas a criticar, voy a colgar el teléfono. Papá, ya no voy a asistir a eventos familiares donde soy constantemente comparado y disminuido. Familia, ya no voy a responder mensajes en el grupo de WhatsApp que me hacen sentir mal. Si me necesitan, llámenme en privado. Abuela, te amo, pero ya no acepto más comentarios sobre mi peso, mi vida amorosa o mis finanzas. Si los haces, me voy a retirar de la conversación. ¿Y saben qué va a pasar cuando establezcan estos límites? Caos. ¿Estás siendo irrespetuoso? ¿Cambiaste para mal? ¿Estás siendo controlado por terapeuta/pareja/amigos? La familia es sagrada, no se abandona. Van a usar todas las armas emocionales disponibles: culpa, manipulación, victimización, amenazas de exclusión. Y se van a sentir horrible. Se van a sentir egoístas, ingratos, crueles. Pero aquí está la verdad, no están siendo crueles. Solo están dejando de permitir que los lastimen. ¿Y la resistencia que están sintiendo? Es el sistema familiar tratando de jalarlos de vuelta al papel anterior. Porque su cambio amenaza el equilibrio disfuncional al que todos están acostumbrados. Aguanten la presión. Mantengan los límites. Incluso cuando cada fibra de su ser esté gritando para ceder, para retroceder, para hacer las paces. Paso 4. Reescriban el guión conscientemente. Ahora van a necesitar, deliberadamente, elegir comportamientos diferentes, incluso cuando esto parezca completamente antinatural. Si su patrón es siempre decir sí y poner las necesidades de otros por encima de las suyas, van a practicar decir no. Y se van a sentir culpables. Y van a sentir que son egoístas. Pero lo van a hacer de todos modos. Si su patrón es autosabotearse cuando están cerca del éxito, van a identificar el momento exacto en que aparece el impulso de sabotaje, y conscientemente van a elegir no actuar en él. Van a sentir un malestar insoportable, una ansiedad que dice algo está mal. Pero van a tolerar ese malestar y seguir adelante.
Si su patrón es elegir parejas emocionalmente no disponibles porque amor para ustedes siempre significó sufrimiento y drama, van a, por primera vez, elegir a alguien que realmente los valore, incluso si esto parece aburrido o sin gracia, comparado al caos familiar al que están acostumbrados. Cada vez que actúan contra el patrón anterior, están reescribiendo el código. Están creando nuevos caminos neuronales. Le están diciendo al complejo familiar, ya no me controlas. Y no les voy a mentir, va a ser incómodo. Va a parecer que están usando ropa que no les queda. Porque pasaron 25, 30, 40 años operando de una forma, y ahora están tratando de operar de forma completamente diferente. Pero persistan. Porque con el tiempo, estos nuevos comportamientos se van a volver naturales. Y un día van a despertar y darse cuenta, ya no soy esa persona. Rompí el ciclo. Paso 5. Encuentren su tribu elegida. Y finalmente, acepten que pueden necesitar crear una nueva familia, no de sangre, sino de elección. Busquen personas que celebren su crecimiento en vez de sentirse amenazadas por él. Los amen por lo que son, no por el papel que desempeñan. Respeten sus límites sin drama. Tengan sus propias jornadas de individuación y entiendan el proceso. Estas personas existen. Pero no las van a encontrar si continúan invirtiendo el 100% de su energía emocional tratando de arreglar relaciones familiares irreparables. A veces, la mayor demostración de amor propio es aceptar que ciertas relaciones, incluso familiares, necesitan ser radicalmente reducidas o hasta terminadas para que puedan vivir. Y ahora necesito ser brutalmente honesto sobre algo que los gurús de Instagram nunca cuentan, que los libros de autoayuda omiten, que hasta algunos terapeutas evitan mencionar. Liberarse de los patrones familiares tiene un precio alto. Y necesitan decidir si están dispuestos a pagar ese precio. El precio es soledad, al menos temporalmente, se van a sentir muy solos. Porque ya no encajan en el sistema familiar anterior, pero todavía no encontraron su nueva tribu. Culpa, se van a sentir culpables constantemente. ¿Será que estoy siendo egoísta? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que yo soy el problema? Duelo, van a necesitar lamentar la familia que nunca tuvieron y nunca van a tener. Y ese duelo es tan real como lamentar una muerte física. Juicio, van a ser etiquetados. El /diagonal ya cambió. Está siendo influenciado por gente mala. Se olvidó de dónde vino. Exclusión, pueden ser excluidos de eventos familiares, cortados de herencias, convertidos en el tema de los chismes familiares. Y la pregunta que necesitan responder con total honestidad es: ¿vale la pena? Y mi respuesta, después de una vida entera estudiando la psique humana, observando miles de pacientes, y viviendo mi propia jornada de individuación es: sí. 1000 veces sí. Porque la alternativa, vivir una vida entera que no es suya, interpretando un papel que odian, reprimiendo quienes realmente son, muriendo lentamente por dentro mientras mantienen la paz externa, esa alternativa es insoportable. Prefiero la soledad temporal de la individuación que la soledad permanente de estar rodeado de personas que no me conocen realmente. Prefiero la culpa de establecer límites que el resentimiento de permitir que me maltraten. Prefiero el juicio de quien no me entiende que la aprobación de quien me quiere pequeño. ¿Y ustedes? Ustedes necesitan hacer esa elección conscientemente. Nadie puede hacerlo por ustedes. Nadie puede darles permiso. Nadie puede garantizarles que va a resultar bien. Pero puedo garantizarles una cosa: si no hacen este trabajo, si no rompen estos patrones, los van a transmitir a la próxima generación. Sus hijos van a heredar sus complejos no resueltos.
sus nietos van a cargar traumas que empezaron 3 generaciones antes que ellos. El ciclo solo para cuando alguien tiene el valor de despertar y decir, conmigo. Para aquí. Ahora. Ese alguien pueden ser ustedes. Entonces, mis queridos espectadores, vamos a recapitular esta jornada psicológica intensa que hicimos juntos. Primero, descubrieron que no son tan libres como pensaban. Que la mayoría de sus comportamientos automáticos son programaciones familiares funcionando en piloto automático a través de complejos inconscientes. Segundo, entendieron que estos complejos no son solo sobre su infancia, cargan traumas, miedos y patrones de generaciones enteras. Están viviendo ecos de guerras que nunca lucharon, resolviendo problemas que no crearon, huyendo de peligros que ya no existen. Tercero, vieron que la familia, a pesar de toda la narrativa romántica sobre amor incondicional, frecuentemente funciona como un sistema que los mantiene pequeños, predecibles y presos, porque el cambio amenaza el equilibrio disfuncional. Cuarto, aprendieron que individuación, convertirse en quien realmente son, se exige un valor monumental. Exige que traicionen expectativas, toleren culpa, aguanten ser vistos como villanos por las mismas personas que deberían celebrar su crecimiento. Quinto, descubrieron que la libertad tiene un precio. Pero también descubrieron que ese precio, por más alto que sea, es infinitamente menor que el costo de vivir una vida entera que no es suya. Ahora quiero hacerles una pregunta para que reflexionen profundamente y por favor, compartan en los comentarios. ¿Cuál es el patrón familiar tóxico que están repitiendo en este exacto momento, aun sabiendo que los hace sufrir? Sean específicos. Sean honestos. Porque el simple acto de nombrar el patrón ya es el primer paso para romperlo. Y aquí está la verdad final que quiero dejar grabada en su mente. Ustedes no son sus padres. Ustedes no son su familia. Ustedes no son el papel que les fue atribuido. Ustedes son una psique única, un potencial inexplorado, una posibilidad de individuación esperando ser actualizada. Pero esto solo pasa cuando dejan de buscar permiso externo, dejan de esperar validación que nunca va a venir, y empiezan a vivir desde el centro auténtico de su ser. Pasé mi vida entera estudiando la psique humana. Analicé miles de sueños, exploré mitos ancestrales, mapeé el inconsciente colectivo. Y puedo decir con absoluta certeza: la jornada más valiente que pueden emprender no es escalar montañas, no es conquistar riquezas, no es acumular seguidores en Instagram. La jornada más valiente es mirar hacia adentro, reconocer las sombras y complejos que los controlan, y deliberadamente elegir volverse conscientes. Porque una vida inconsciente, vivida en piloto automático de los patrones familiares, no es una vida. Es solo una repetición. Es solo un eco de voces que no son suyas. Pero ustedes pueden ser diferentes. Ustedes pueden ser la generación que rompe la maldición. Ustedes pueden ser aquellos que dicen, el patrón para aquí. Y cuando hacen eso, cuando realmente se individúan, no están solo liberándose a ustedes mismos. Están liberando a las generaciones futuras. Sus hijos no van a heredar sus traumas. Sus nietos no van a cargar su fardo. El ciclo puede terminar. Y termina con ustedes teniendo el valor de despertar. Si este vídeo resonó profundamente con ustedes, y sé que resonó, porque llegaron hasta aquí, hasta el final, necesito que hagan 3 cosas. Primero, hagan clic en el botón de like. Y no es sobre ego. Es sobre algoritmo. Es sobre hacer que este contenido llegue a más personas que están atrapadas exactamente en los mismos patrones familiares tóxicos que ustedes. Existen millones de personas esperando por este mensaje. Sean parte de la solución. Segundo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Porque cada semana, yo, Carl Jung,
traigo análisis psicológicos profundos sobre los fenómenos de la vida moderna. Y créanme, van a querer estar aquí cuando analice. Porque se sienten vacíos incluso cuando tienen todo. La psicología sombría detrás de su ansiedad sin motivo. Cómo sus sueños revelan sus complejos no resueltos. ¿Por qué atraen siempre el mismo tipo de persona y cómo romper ese patrón? Tercero, compartan este vídeo con al menos una persona que saben que necesita escuchar esto. Puede ser un amigo, un hermano, un primo que ven sufriendo en los mismos patrones. Literalmente pueden estar salvando una vida. O al menos, salvando a alguien de décadas de sufrimiento innecesario. Y ahora, finalmente, los dejo con esta reflexión que resume todo lo que hablamos hoy. El mayor acto de amor que pueden ofrecer a su familia no es lealtad ciega a los patrones disfuncionales. Es el valor de sanarse, de romper el ciclo, de convertirse en la versión más consciente y auténtica de ustedes mismos, incluso si eso significa decepcionar a quien esperaba que permanecieran quebrados. Hasta el próximo vídeo, mis queridos pacientes digitales. Y recuerden, el inconsciente nunca duerme, pero la consciencia... La consciencia necesita ser cultivada todos los días, con valor, honestidad, y una buena dosis de humor para aguantar lo absurdo de la existencia humana. Soy Carl Jung, y ustedes acabaron de sobrevivir a una sesión más de terapia colectiva. Hasta la próxima.